¿qué tal? Bienvenidos a La Pepa. Este es el programa en alianza de Canal Capital y de lasillavacía.com, donde desmontamos las mentiras. Hoy estamos muy felices porque es nuestro capítulo número 100 y les queremos dar las gracias a todos ustedes que han estado desde el principio. Hoy hablaremos de la universidad pública y el estigma que hay en torno a su constante vinculación con grupos al margen de la ley. Quisimos analizar desde diferentes ángulos si la reciente captura de, por ejemplo, el grupo de jóvenes de la Universidad Nacional por estar presuntamente vinculados en el atentado del Centro Comercial Andino es un caso aislado o si responde a una práctica que es común dentro de estas instituciones. Veamos lo que preparó el equipo de La Pepa en nuestro programa número 100. La universidad pública tiene como propósito consolidar la calidad y defender el derecho a estudiar de toda la población, independientemente de su condición socioeconómica. Por ende, son instituciones que se convierten en una de las opciones para que jóvenes de recursos limitados ingresen a la educación superior. También son una valiosa opción para quienes las eligen por su trayectoria, nivel académico y formación crítica en las aulas. Particularmente la Universidad Nacional tiene un promedio de 50.000 estudiantes de pregrado, otros 10.000 en posgrado y más de 100.000 egresados. En un grupo de personas de tal tamaño está representado el país en términos políticos, sociales, culturales y religiosos. Por ende, la diversidad de ideas y la pluralidad es una de las principales características de estas instituciones. No es extraño para quienes estudian en estos sitios que la gama muy diversa de ideologías y creencias propicie espacios para la formación de grupos políticos. La controversia está en la constante vinculación de la universidad pública con grupos al margen de la ley. La universidad pública ha jugado un papel decisivo, no solamente en la formación de profesionales precisamente críticos, muy innovadores, creativos, sino personas que participan en diferentes ámbitos de la vida pública o privada del país, con perspectivas, digámoslo, en esencia revolucionarias intelectualmente, por decirlo de esa manera. Pero eso no quiere decir que entonces podamos o querramos fomentar procesos de guerra, de discusión, de beligerancia, de encuentro, sino al contrario. Decimos es la manera de superar fisuras y de acercar puntos de vista es a través de la comunicación dialógica. Uno de los casos que recientemente puso de nuevo como centro de discusión la estigmatización a las universidades públicas fue el manejo mediático en torno a la detención de 3 mujeres egresadas de la Universidad Nacional, acusadas de ser responsables del atentado en el Centro Comercial Andino y de pertenecer al Movimiento Revolucionario del Pueblo, MRP. Una vez capturadas las presuntas implicadas, el nombre de la Universidad Nacional se puso en entredicho. Egresados y estudiantes salieron a defender en las redes sociales que la Universidad Nacional no es un foco de operaciones de grupos guerrilleros. También el rector de la institución, Ignacio Mantilla, en una carta a la opinión pública pidió no vincular el nombre de la institución al ataque. De otro lado, la imagen de los denominados capuchos, los manifestantes que ocultan sus rostros y defienden supuestamente los ideales de justicia social y los de los estudiantes, frecuentemente es asociada con las universidades públicas. Su presencia se volvió parte del paisaje y para muchos jóvenes al interior de las instituciones era normal verlos en las sedes. No obstante, en varias oportunidades, los propios estudiantes, cansados de sus actuaciones violentas y en contra de los intereses de la universidad, han rechazado estos actos y les han manifestado su inconformidad con esta forma de proceder. Pero a pesar de que estos movimientos son integrados por jóvenes de las universidades públicas, varias investigaciones aseguran que dichos grupos de encapuchados están infiltrados por terceros ajenos a las instituciones educativas. Hoy en La Pepa quisimos analizar si la universidad pública propicia escenarios para la formación de grupos al margen de la ley, qué piensan sus estudiantes y cómo afecta la estigmatización asociada con hechos violentos a estas instituciones. Todas las semanas en La Pepa le consultamos a los ciudadanos en nuestras redes sociales sobre los mitos del tema de la semana. Hoy veremos de la mano de Tatiana Duque qué opinaron sobre la universidad pública, su actividad política y su posible relación con la pertenencia a grupos ilegales. Tatiana, ¿qué encontró esta semana en redes? Hola, soy Tatiana Duque, soy periodista política de La Silla Vacía y hoy estaré acá comentándoles cuáles fueron los resultados de nuestra encuesta en redes sociales sobre los 5 mitos que les preguntamos sobre la universidad pública. Miremos el primero de los mitos, a los cuales más de 1.600 personas votaron en las redes sociales. Este fue el primero. El mito número 1 es: los capturados del atentado al Centro Comercial Andino son de la Universidad Nacional. Así fue como votaron ustedes. El 41% dijo que sí, que los capturados en el Centro Comercial Andino eran de la Universidad Nacional, mientras el 59% dijo que no. Ahora vamos con nuestro segundo mito. Miremos cómo les fue. El mito número
número 2 era: los grupos armados ilegales han infiltrado la universidad pública. Estos fueron los resultados. El 81% dijo que sí, que los grupos armados ilegales han estado en una presencia muy fuerte en las universidades del país, y mientras el 19% dijo que no. Veamos el tercer mito. El mito número 3 es: la protesta social en la universidad pública siempre termina en actos violentos. Veamos ustedes cómo respondieron. El 49% dijo que sí, que todas las protestas de la universidad pública terminan en actos violentos, mientras que el 51% dijo que no. Veamos el cuarto mito que les preguntamos. Este decía: la fuerza pública no puede entrar a las universidades públicas del país. Ustedes respondieron de la siguiente forma. El 60% dijo que sí, que la fuerza pública puede entrar libremente a la universidad, mientras que el 40% nos dijo que no. Este es el quinto mito que les vamos a mostrar a continuación. El número 5 decía: hay reclutamiento de gente en la universidad pública. Así votaron ustedes. El 70% dijo que sí, que existe reclutamiento todavía en la universidad pública, mientras que el 30% dijo que no. En minutos les estaremos contando las respuestas a estos mitos y el análisis de la silla vacía sobre ellos. Para hacer un diagnóstico de este tema y entender cómo viven esta situación los estudiantes de las universidades públicas, hablamos con varios de ellos para saber qué piensan acerca de la presencia de los denominados encapuchados y los constantes brotes de violencia que surgen en sus instituciones. Actualmente en la universidad casi no se ve eso, o sea, antes se veía más marcado que existían ciertos grupos que apoyaban los grupos revolucionarios. Ahorita ya se está yendo más hacia la neutralidad, o sea, sí existen esas ciertas personas que pues uno no sabe quiénes son, pero sabe que están ahí, sabe que pertenecen a esos grupos y que están como a favor de esos grupos, pero ya no se ve tanto, o sea, ya hay más como una centralización de gente que está a favor y que está en contra. La verdad, yo creo que no. La universidad no, pues nunca ha estado vinculada con ninguna idea política o social o cosas por el estilo. Pues quizás sí los estudiantes, por la aglomeración social que se vive aquí en la universidad precisamente por ser pública. Pero, o sea, en sí la universidad, la institución, no, nunca se ha visto vinculada con ideas políticas. Yo considero que en esta universidad hay mucha libertad de pensamiento, entonces eso da paso a que muchas personas piensen que acá en la Universidad Nacional se tolera grupos revolucionarios. Es más el pensamiento de las personas y de los estudiantes que ellos mismos se fundamentan en lo que han estudiado, más no que la universidad precisamente les inculque ese pensamiento o permita que se dé ese tipo de pensamiento. Yo pienso que igual hay mucha estigmatización, obviamente hay muchas personas que pensamos diferente, pueden haber personas que estén involucradas o pues no, pero lo que pasa es que como es una universidad que tiene tantas opiniones y las personas generalmente cuando no les parece algo lo dan a conocer, entonces nos estigmatizan como que somos los malos de todo, entonces somos los que apoyamos todo el cuento, pero pues en ese caso mi punto de vista es como que pues puede haber, puede no haber, pero no todos los de la Nacional estamos involucrados en eso y no por ser de la Nacional estamos involucrados en grupos al margen de la ley. La tolerancia sí existe debido a que muchas de de ese tipo de organizaciones nacen desde este tipo de instituciones públicas en el cual el saber está bastante propenso a este tipo como de reacciones y de pronto de revoluciones, si se puede llamar así. Como tal, la universidad en primera medida, pues no es que haga mucho. En ese caso yo pienso que la estigmatización ya es una vaina que esos mismos capuchos y todo ese mismo tipo de expresiones que generalmente son de la universidad pública, pero si uno va a ver dentro de esas mismas organizaciones hay más gente de universidades privadas que las de acá, pero pues como salen de acá, sea de la nacional, sea de la pedagógica,
Entonces el estigma del común de las personas que solo tienen un acceso a la información, pues obviamente va a generalizar la estigmatización a cualquier persona de la Universidad Nacional. En la universidad no hay tanta tolerancia frente a eso. De hecho, la manera en la que se ha institucionalizado la universidad es de cierta manera como un mecanismo de la misma sociedad para generar el rechazo ante todo aquello que no sea institucional, ¿sí? Entonces, si se presenta algún caso en el que, no sé, hay una iniciativa revolucionaria o hay una iniciativa de izquierda, por ejemplo, o ni siquiera de izquierda, una iniciativa que sea diferente o que vaya en contra de las políticas de X gobierno, ¿sí? O sea, que esté institucionalizado, la universidad, o bueno, los estudiantes en la universidad tienden a rechazarlo, de hecho. Desde la parte directiva yo creo que no existe ninguna facilidad para la creación, sino todo lo contrario, ni siquiera de grupos sociales que estén dentro de lo legal. Yo creo que es todo lo contrario, existe de parte de las directivas de la universidad siempre talanqueras a todas las actividades estudiantiles, sobre todo con las ilegales, creo yo. Entonces yo creo que, y por parte de los estudiantes, pues muchos, por las mismas actitudes que asumen las directivas y que asume de algún modo todo el entorno político y social, pues terminan por sentirse, digamos, identificados en algunas ideas de muchos movimientos. Referente a los grupos, diría que no. En realidad hay una estigmatización, la universidad pública es un foco de este tipo de grupos, del surgimiento de este tipo de grupos, pero no lo es. La universidad pública, como dije ahora, es una universalidad y es un espacio en el que convergen muchas ideas y eso es lo que se debería ver. Yo he escuchado, la verdad, que son personas ajenas a la universidad y que simplemente buscan expresar sus puntos de vista a todos los estudiantes para que ellos entren en conciencia de lo que ellos consideran está actualmente afectándonos como estudiantes o afectando a la ciudad en cuanto a política. Entonces ellos lo que buscan simplemente es darles su punto de vista y esperan que ellos se acojan a eso, a determinadas ideologías. Estoy de acuerdo en que den su punto de vista pacíficamente. No me parece que hagan ciertas cosas en contra de otras personas que pueden afectar físicamente a otras personas. No me parece, porque pues también pueden afectar a personas de la universidad que no tienen nada que ver con el problema con el que están tratando. Siempre he pensado que ya ese tipo de lucha, ese tipo como de expresiones y reacciones que pueden llamar ellos revolucionarias, ya están mandadas a recoger, teniendo en cuenta que eso es como darle pie al Estado o de pronto a las medidas represivas y al statu quo que manejamos actualmente, de que se siga manejando de la misma manera, porque que para una persona del común ese tipo de reacciones y ese tipo como de expresiones dan miedo, es algo que no tiene sentido, es a dañar las mismas cosas que son de nosotros, y pienso que no es el camino. Si queremos un cambio, ese no es el camino ideal. Los capuchos ya no existen, los capuchos son el cuento de hadas de nosotros. Los capuchos eran como esa esperanza que teníamos nosotros de resistencia, ¿sí? Los capuchos eran esas personas que se le paraban duro a la institución, al Estado, porque es la única manera que nosotros conocemos el Estado, ¿no? El ejército o el ESMAD. Estamos en contexto de paz, todos se desmovilizaron. O sea, todas las guerrillas, sí, si se quiere, urbanas, pues están en contexto de paz. Todo el mundo está en contexto de paz, así que ellos ya no existen. Pues en la Universidad Nacional ya no existen. Hace 2 años, 3 años, que no hay
¿Tú no los has visto? No hay capuchos en esta universidad. Francamente, yo creo que los grupos estructurados de personas encapuchadas en la Universidad Nacional ya no existen. O sea, que las FARC tengan un grupo de encapuchados en la Universidad Nacional, eso ya no pasa, ni el ELN, o sea, ya no. Yo creo que más las últimas enfrentamientos con fuerza pública y todo que han habido acá en la universidad, pues son compañeros, es el chico con el que se sienta al lado mío, que se encapucha, ¿no? Es la persona, es gente que uno conoce del entorno, pero que no es necesariamente, no está vinculado a una actividad ilegal, solo que está en el marco de, digamos, el último enfrentamiento que hubo con el ESMAD fue una protesta por el alza de Transmilenio que derivó en un enfrentamiento de 2 horas entre estudiantes y policía, pero no había ninguna persona que uno no pudiera identificar como estudiante. Yo realmente no viví una etapa de capuchos difíciles. Sí, la Universidad Nacional, la universidad pública reaccionaria, pero no, en realidad yo no viví ningún tipo ni de conflicto, ni de relación, ni de inconveniente con una serie de capuchos o de personas encapuchadas. La verdad no me gusta, o sea, no siento que represente la Universidad Nacional porque son como cosas muy revolucionarias y dirigidas hacia el socialismo o comunismo, y en la universidad hay mucha diversidad de pensamientos, entonces no me siento realmente identificada con ese tipo de murales y no me parece que sean una buena forma de expresión. La verdad, eso son libre expresión, expresiones de las personas que piensan de esa manera. O sea, los grafitis son solamente mensajes de expresión de las personas. Es libertad de expresión, entonces aquí pues es respetable la manera en que ellos se expresan y se expresan a través de grafitis o lo que sea, pero la verdad considero que no lo están haciendo con ningún fin dañino o algo así, simplemente para expresar lo que ellos consideran correcto o adecuado. En eso sí estoy de acuerdo porque es que nos gusta ver la universidad limpia, ¿sí? Hay diferentes formas para hacer esos llamados, para expresar esas ideas y no estoy de acuerdo de que los estudiantes hagan un mural. Hay unos murales muy bacanos, ¿sí? Y de pronto en eso sí estoy de acuerdo. Los grafitis, de hecho, a mí me gusta mucho caminar por la universidad porque me gusta que la gente exprese lo que piense en cosas así, desde que no le hagan daño a otras personas. Entonces, pues un grafiti o un dibujo en una pared me parece bastante bonito. Esto es completamente normal. Se supone que nosotros estamos como en un estado relativamente libre, estamos sentados sobre el paradigma del Estado social de derecho, entonces si una persona hace algo y no afecta directamente a alguien, pues no veo por qué esté mal. Eso siempre genera muchos debates, sobre todo acá entre los estudiantes, entre los que quieren las paredes blancas, los que no, pero yo creo que de algún modo pues cada facultad ha asumido sus dinámicas, o sea, tú vas al edificio, el viejo de ingeniería que ahorita es nuevo y no hay una pared rayada, porque a los ingenieros no les gusta y es su facultad. Es complejo realmente porque así tengan o no tengan mensajes, a mí no me gusta ver a mi universidad pintada. Yo sé, es supremamente extraño que una estudiante de Derecho, libertad de expresión, pero realmente a mí no me gusta ver a mi universidad pintada, llena de tachones, llena de enmendaduras, porque eso es lo que se llega a hacer todos los semestres se pinta la universidad, todos los semestres se limpian las facultades y es desgastante, es un proceso desgastante. Sin embargo, la libertad de expresión en la universidad es absoluta.
siempre en La Pepa invitamos a dos expertos que por su trayectoria, su experiencia o por lo que hayan estudiado, saben muy bien del tema. Hoy trajimos a dos expertos que saben y conocen muy bien la Universidad Nacional. Ellos son Carlos Toñato, él es director del Centro de Estudios Sociales de la Universidad Nacional, también dirige el Centro Nicanor Restrepo Santa María para la Reconstrucción Civil y es bloguero de La Silla Vacía en un blog que se llama Colombia Civil. También a Sara Abril, ella fue representante estudiantil de la Universidad Nacional del 2015 a 2016 y todavía es estudiante de esa universidad. Bienvenidos los dos, muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias Eduardo, a ti, un saludo a toda la audiencia de Canal Capital y a los lectores de La Silla. Carlos. Gracias Eduardo y un saludo a la audiencia. Tema muy interesante, yo quisiera empezar por un aspecto muy general. Y es la importancia de la participación política, de la actividad política en la universidad y sobre todo en la universidad pública. Sara. Bueno, Eduardo, nada está exento de política y yo creo que en la universidad y en la academia es supremamente importante la participación política directa y explícita de los estudiantes, de los profesores y en general de la comunidad universitaria, no solamente por un asunto gremial, por el hecho de que cómo se lleva a cabo la educación en un país es una decisión política, si la educación es gratuita, si la educación es por medio de créditos, si las universidades públicas están desfinanciadas o no, sino también porque la universidad también tiene la labor o tiene la obligación de pensar en la nación. En el caso de la Universidad Nacional es una universidad que está para construir nación. Es allí donde están los científicos naturales, los científicos sociales que ayudan a edificar el proyecto de nación, que en últimas termina siendo, digamos, una confluencia o estudios que permiten llevar a mejor calidad de vida a los colombianos. Entonces, esa participación política, incluso en la forma también de los partidos políticos explícita, es súper necesaria y pues evidentemente no es ajena a nada de la academia. Mucha gente diría lo contrario, ¿no? Que no debería haber como una permeación de la actividad política explícita, legal o ilegal, ya hablaremos del tema, en la universidad. Carlos. Pues, digamos, ahí toca hacer una distinción. Siempre pensamos en las universidades como un espacio en el cual se enseñan o se pasan competencias o se forman competencias técnicas. El problema es que las universidades tienen que formar ciudadanos. Eso significa que las universidades tienen un papel fundamental para la generación de competencias democráticas y competencias ciudadanas. ¿Qué significa eso? Significa poder resolver las diferencias discutiendo, significa estar en procesos de deliberación a través de los cuales grupos de personas logran encontrar de manera conjunta soluciones a problemas, significa resolver diferencias de forma pacífica. Esas son cosas terriblemente importantes y en las democracias más avanzadas la cultivación de competencia ciudadana ha sido parte de la misión de las universidades y esa función secundaria de las universidades es aún más importante en un posconflicto. Claro, mucha gente critica y tal vez es porque tiene una concepción muy negativa de lo político, pues que haya actividad política. ¿Por qué no nos ayuda a entender con ejemplos positivos cómo se ha logrado hacer cambios positivos, valga la redundancia, pues por medio de esta actividad? Sí, mira, es que yo creo que hay que hacer una distinción entre lo que es política y politiquería. O sea, evidentemente los mismos que han gobernado siempre Colombia, los Santos, los Uribes, pues han hecho que en la sociedad haya una percepción mala de la política porque lo que han mostrado es la politiquería y alejar sus intereses de los intereses de la nación. Sin embargo, eso no es de lo que se trata la política. De lo que se trata la política es discutir las políticas públicas, proponer qué es lo viable, qué es lo necesario para que Colombia pueda ser un país mejor y obviamente utilizar las vías democráticas para esto, que no son solamente los debates, sino también las movilizaciones pacíficas dentro del marco pues, de la Constitución. Un ejemplo muy positivo es, por ejemplo, algo que se está formando en la Universidad Nacional y que ya se ha reproducido o se ha hecho también en primer lugar en varias universidades como la Universidad de los Andes, y es la mesa interpartidista. Hoy en la Universidad Nacional coexisten varios partidos políticos y se hacen actividades alrededor de
mostrar las diferentes posturas políticas que tienen estos partidos. Eso con respecto a los estudiantes que quieren afiliarse a un partido político, pero no solamente eso, sino que también se hacen ejercicios acerca de evaluar las políticas públicas, por ejemplo, foros acerca de cuáles son los impactos de la urbanización de la Reserva Thomas van der Hamen, en la cual nuestros profesores del Instituto de Ciencias Naturales tienen muchas investigaciones allí, y en general un sinfín de políticas públicas que miran cómo debe ser la educación, cómo debe ser la ciencia, cómo debe ser el ambiente, y también, como lo digo, la política explícita a través de estas mesas interpartidistas que lo que tratan es mostrar que la afiliación política digamos, es importante, no es, digamos, de rechazar, y que por supuesto una cosa es la política y otra cosa es la politiquería, y pues obviamente el rechazo a la politiquería y al uso, digamos, de las prebendas, de la compra de votos y todo eso, que eso pues no se presenta, sino más bien bienvenido el debate político y las ideas de los centros de pensamiento, de las diferentes ideas que confluyen en la universidad, porque finalmente eso es la universidad, un centro en donde confluyen las diferentes ideas para ser debatidas y pues que gane la mejor. Carlos. Sí, digamos, estoy de acuerdo con la diferenciación entre política y politiquería. El punto es que también las universidades tendrían que formar ciudadanos para, digamos, sociedades democráticas. Y los problemas empiezan, y ocurrió eso a nivel, digamos, en las historias de las universidades en Colombia, cuando, digamos, se utilizan las universidades como espacios de formación para sujetos de otros órdenes que no son necesariamente órdenes democráticos, y son órdenes que se establecen a través del recurso a la violencia. Entonces, uno de los grandes retos del posconflicto es reclamar el espacio de las universidades para cultivar competencias ciudadanas para ciudadanos que puedan interactuar con visiones muy diferentes en el marco de un juego democrático, pacífico y respetuoso. Pasemos al otro lado, a la visión negativa. Hay muchos prejuicios, pueden estar o no sustentados en la realidad sobre la universidad. Y me permito hacer un ejercicio de imaginarios alrededor de la universidad pública. Hablo de la Nacional, que es la que vemos acá muy cerca al Canal Capital. Es una universidad que uno identificaría, por supuesto, como un centro de pensamiento muy importante, histórico, pero también con cosas como grafitis, capuchos, papas bombas, protestas fuertes. ¿Qué tan representativo es eso de la universidad pública y de la Nacional? Bueno, Eduardo, siempre ha sido equivocado usar la violencia, el terrorismo, como una forma de expresar las ideas o de solucionar las diferencias políticas. Eso es algo que en definitiva no caracteriza a la Universidad Nacional. Es un hecho que ha sido aislado de las victorias incluso de movilización que ha tenido. Eso son cosas que incluso no se ligan con sus victorias políticas en materia de educación. Por ejemplo, cuando el movimiento estudiantil pudo derrotar el ánimo de lucro de Santos con el movimiento de la MANE, pues allí no hubo ninguna expresión violenta que caracterizara todo lo contrario. Exactamente, todo lo contrario. Lo que sí era lo que sí era un movimiento lleno de gente. Yo recuerdo esa época con ríos y ríos de gente taponando las calles y las casas llenas de apoyo a los estudiantes, y eso realmente no tiene que ver con el uso de la violencia y el terrorismo, que son cosas totalmente reprochables, deleznables, que se deben rechazar y que nunca debieron haber existido. O sea, más allá del momento político del posconflicto, yo sí creo que eso en ningún momento tuvo que tener ningún tipo de expresión ni ninguna justificación dentro de la universidad, porque, insisto, lo que ha sido siempre es un asunto muy perjudicial para la lucha social. Y también decir que no surgió, o sea, que todas esas cosas que han surgido dentro de la universidad no han surgido solamente dentro de la universidad, no, hay otros, digamos, nichos sociales o contextos sociales en los que ha surgido ese tipo de cosas, digamos, no es exclusivo como tal de la universidad y por tanto no la caracteriza de ninguna manera. Claro, Carlos, Sara mencionaba históricamente, esto no ha surgido solamente desde la universidad. ¿Cómo ha sido este proceso históricamente de la lucha social y luego pasar, digamos, a una estigmatización, bastante fuerte por parte de la sociedad, con unos imaginarios que ya decíamos, y pues diciéndolo muy claramente, con una penetración de grupos de izquierda ilegales y de derecha ilegales en un caldo de cultivo pues que ha funcionado de todas formas?
Sí, Eduardo, permíteme solo dar unos datos antes de mirar, digamos, la perspectiva histórica. En octubre del 2014, la Vicerrectoría de Sede con Corpo Visionario hizo una encuesta en la Universidad Nacional de percepciones de muchas cosas dentro de la comunidad, entre profesores, estudiantes y administrativos. Les preguntaron a los estudiantes, ¿usted quisiera tener un paramilitar de vecino? El 91% dijo que no. Y les preguntaron, ¿usted quisiera tener un exguerrillero de vecino? Y el 83% dijo que no. Entonces, yo quisiera decir dos cosas. Me parece que de todas maneras las dos respuestas son malas, en el sentido que si unos ciudadanos, si unas personas que se fueron para grupos ilegales quieren reinsertarse, la sociedad tendría que acogerlos. Pero estos datos nos sugieren también otra cosa, que muchas veces se considera, digamos, hay un estereotipo de la comunidad de la Universidad Nacional y de las universidades públicas como enroladas o digamos, con los grupos insurgentes. Ese dato demuestra que prácticamente no hay diferencias entre las percepciones hacia las guerrillas y los paramilitares por lo que tiene que ver con la violencia. Obviamente, digamos, la cultura de las comunidades a lo largo de muchas décadas ha, digamos, establecido o cultivado cierta, digamos, posición de antagonismo hacia, no sé, instituciones del Estado, y eso se ve, por ejemplo, en el caso de la Universidad Nacional, hay unas facultades muy pequeñas en las cuales el apoyo entre los estudiantes de los tropeles es de 1 sobre 2 estudiantes o 1 sobre 3. Pero hay otras facultades muy grandes en las cuales el apoyo es de 1 sobre 10. Más o menos, digamos, eso nos da una idea que gran parte de la comunidad universitaria no está de acuerdo con la violencia, pero a nivel de la sociedad hay esta percepción que sí, de alguna forma, lo que hacen pocos es lo que piensan todos, y eso no es así. Y por el otro lado, toca decir también otra cosa, que la defensa, digamos, de la violencia es algo que está muy regado en la cultura, no solo de ciertas partes de la sociedad, sino de otras. Estaba en un taxi en Medellín rumbo al aeropuerto de Río Negro. El taxista estaba escuchando noticias sobre el proceso de paz, estaba muy furioso con el proceso de paz. Decía, no podemos hacer la paz con unos guerrilleros que hicieron todos esos horrores. Y yo le dije, pues se desmovilizaron también, se hizo el acuerdo con los paramilitares y tampoco ellos eran unos santos. Y el taxista me dice, sí, tiene toda la razón. Al comienzo los paramilitares eliminaban solo a personas de las calles, prostitutas, y decía algo más, y comunistas. Después se metieron en el narcotráfico y se dañaron. Ahora bien, si eso es el horizonte cultural en el cual estamos, tenemos un imperativo muy grande de desarmar no solo los grupos, no solo las organizaciones, las acciones, sino también la cultura. Porque sin desarmar la cultura no podemos reclamar estos espacios como espacios en los cuales se pueda interactuar y discutir ideas muy diferentes, pero sin agresiones. Yo creo, Eduardo, ahí también que o sea, es inevitable no relacionar esto con digamos, de la estigmatización que se presenta y la falta de protección que hay de las universidades públicas por parte del gobierno. Yo creo que esta estigmatización también es funcional a la desfinanciación y a la falta de protección que tiene el gobierno para la educación pública, ¿sí? ¿A qué me refiero? A que culturalmente genera una imagen negativa de un centro académico que no se caracteriza por ser violento, sino por producir 1 de cada 3 artículos científicos que se escriben en el país. Pues generar una imagen negativa también hace que dentro de la cultura se pueda aprovechar para decir que es plausible acabarla o alguna cosa así, ¿sí? O sea, si de lo que se habla acerca de una universidad es de sus aspectos negativos, pues obviamente la población tendería a rechazarlo. Pero si se habla de los aportes que le hace la nación, pues eso no pasaría. Y yo sí
creo que esto es funcional a un ataque, claro, usted dice, a una asfixia lo que se habla. Y yo pienso que, bueno, lo que se habla tiene un mensajero y quisiera aprovechar para hablar de los medios y hacer como una especie de mea culpa extraño. ¿Qué rol tienen los medios en esta estigmatización, corrijo, dentro de todo este debate que estamos discutiendo, en el posconflicto, en la importancia de producir artículos académicos, con qué fin producir artículos académicos, etcétera? Pues los medios tienen un papel muy importante en todo lo que tiene que ver el respaldo a unos estereotipos. Los estereotipos tienen siempre dos caras, una negativa, demonizante, y una positiva, exotizante. La demonizante es, pues, referirse, por ejemplo, a una comunidad como algo homogéneo, que la piensa toda de una cierta forma y en casos puntuales que están enroladas con ciertas posiciones políticas que favorecen la violencia, lo cual empíricamente no están las encuestas y muestran que eso no es así. Pero por el otro lado hay también afuera en la sociedad unas visiones exotizantes, porque la Universidad Nacional para algunos es digamos, un espacio donde de la guerrilla, y por el otro es la cuna del pensamiento revolucionario. Yo me acuerdo, hubo una gran conferencia en León de Greiff, el auditorio de la universidad, 1.500 personas, estaba lleno, ingresan los encapuchados para tomar la tarima. Había ahí Angela Davis, que era una profesora de California, con la cual los encapuchados tenían cierta simpatía, y había mitad del auditorio en contra de los encapuchados y mitad a favor, que aplaudía. Y cerca de mí estaban 3 estudiantes de una universidad privada que estaban, digamos, peleándose las manos de los aplausos a los encapuchados, y yo hacía una simple reflexión. Ellos venían a tener sus momentos de vivencia de algo revolucionario, pero lo vivían como ingresar a un parque de diversión, un parque de atracción. Además, ese evento les salía gratis, y entonces ni siquiera cobraban para ingresar en el parque de atracciones, pero después ellos se regresan a su universidad bien guardadas por los perros Rottweiler, sin lacrimógenos, sin interrupciones de las clases, etcétera, y con una infraestructura toda bien, digamos, mantenida, pulida, y es fácil simpatizar y tener la vivencia revolucionaria de forma indirecta y después beneficiar de espacios. Digamos, más allá de la anécdota, me parece muy interesante entender cómo ha cambiado la relación con estos capuchos o encapuchados que nadie sabe muy bien quiénes son, inclusive la gente de la universidad no tiene muy claro qué son. ¿Cómo ha sido esa relación con estos seres inidentificables, pero que están de todas formas en todas las imágenes que rodean esta estigmatización de la protesta? Bueno, eso es un asunto realmente aislado, creería yo, o sea, no son asuntos masivos. Y yo, volviendo un poco al tema de lo de los medios de comunicación, creo que es importante comprender, o creo que se ha fallado fuertemente en desligar la violencia de la lucha social por parte de los medios de comunicación. No es propio ni siquiera, o sea, no es propio de la lucha, pero mucho menos del movimiento estudiantil, que ha demostrado con altísimas dosis de creatividad y de movimientos masivos y pacíficos que es posible moverle la silla al gobierno y que es posible derrotarlo en su... En franca lid, pues. Sí. Y derrotarlo en sus ideas de afectar y perjudicar la universidad pública, y creo que eso no debe ser ligado con la violencia, porque digo, una cosa es el terrorismo deleznable, digamos, todo lo que uno tiene que rechazar, y otra cosa es la protesta y la movilización, y lo que digo acerca del terrorismo y la violencia es algo antes perjudicial para la movilización. Y yo creo que eso es algo que también la gente dentro de la universidad lo nota y que lo ha manifestado, porque evidentemente no sirve. O sea, los movimientos que han sido digamos, fuertes es porque su característica es que son masivos y creativos, ¿sí? Y creo que eso como lo mostró la Mane ya en su momento. Carlos, ¿cómo ha cambiado esa relación? Sí, yo quisiera intervenir sobre eso porque
pienso que en esto los medios juegan un papel importantísimo. Yo cuando regresé, vine por la primera vez a Colombia desde California, pues entonces allá es el estado de Estados Unidos de la innovación. Claro. Vine acá a Colombia. También de la protesta. Sí, y descubrí que en Colombia ser atrevido tiene connotación negativa. Claro. En muchos espacios. Y para mí eso era digamos, muy interesante, porque no puede haber progreso democrático, ni siquiera innovación tecnológica, económica, sin atrevimiento. ¿Sí? Entonces el punto es que si digamos, el atrevimiento de toda forma siempre de alguna forma desafía una cierta armonía social. El punto es que necesitamos ese atrevimiento, dirigirlo a través, digamos, formas pacíficas de búsqueda de ese progreso social, económico y político. Y ahí los medios tienen un papel muy importante para intentar, digamos, asignarle connotaciones positivas a ser atrevidos. Claro. Sara. Y a ser contestatario también, o sea, o sea, es la función de una universidad ser crítico con la nación. Claro, y quiero en ese punto, justamente para terminar esta sección del programa, preguntarle, bueno, todo se ha vuelto el posconflicto, pero pues digamos, creo que está bien hablarlo así. ¿Cuál es el espacio que debe reclamar la universidad pública en este posconflicto que todavía no terminamos de entender y creo que faltarán muchos años para entender? Yo creo que es necesario que hoy el posconflicto nos permita lo que se ha llamado desarmar los espíritus, ¿sí? Dejar la guerra atrás y poder entrar en los debates, en muchos debates que hoy preocupan a Colombia. Hoy la ciencia y la educación tienen que estar en la agenda nacional, en el primer lugar, porque se trata de, como yo lo decía al comienzo del programa, generar un país que tenga una mejor calidad de vida para los colombianos, que propicie una mejor calidad de vida para los colombianos, y solo es mediante la educación como uno puede permitir, o bueno, es uno de los mecanismos más importantes con los cuales uno puede permitir que esto se lleve a cabo, y la ciencia y la investigación, digamos, en todas las áreas del conocimiento. Creo que también se tiene que reclamar ese espacio de que es necesario que sea crítico con el gobierno, que si las políticas están mal, se pueda disentir con todas las garantías democráticas de todo tipo, sin ser estigmatizado por serlo, porque, insisto, esa mezcla de la lucha social con la violencia tiene un poco ese tufillo, y esa estigmatización de la universidad también es funcional a la quiebra que es el propósito del gobierno. Es evidente, una desfinanciación de más de 25 años, poner por encima los créditos antes que la financiación a todas las 32 universidades públicas del país. Yo creo que el espacio que se tiene que reclamar es un espacio prioritario en la agenda y en el presupuesto nacional. Carlos. Pues actualmente el sistema de educación superior en Colombia es socialmente muy segregado. Necesitamos para el posconflicto lograr reconstituir espacios pluriclasistas en los cuales se encuentren personas de espacios muy diferentes de la sociedad, aprendan a hablarse los unos a los otros y aprendan a colaborar y a tener proyectos comunes. Eso es de una urgencia enorme, porque, digamos, los países y las sociedades, cuando son fuertemente segregadas, se vuelven inestables, y entonces la posibilidad de generar sistemáticamente escenarios de integración en la sociedad, y las universidades son uno de ellos, le genera a la sociedad unos paracaídas para evitar procesos de desintegración que generalmente terminan siempre siendo violentos. Carlos y Sara, muchas gracias. Un honor haber compartido con ustedes el programa número 100 de la Pepa. Y les invito a ustedes y también a todos los televidentes que nos ven a ver qué encontramos en el detector de mentiras sobre este tema. Pues Eduardo, en el análisis de la silla vacía, esto fue lo que encontramos sobre los 5 mitos que les preguntamos a nuestros usuarios. Veamos cómo era el mito número 1. Los capturados del atentado al Centro Comercial Andino son de la Nacional. En la silla vacía encontramos que este mito es un cierto pero.
Si bien la mayoría de capturados sí son de la Universidad Nacional, esto tiene que verse con cuidado. En principio fueron detenidas 9 personas, 8 de ellas fueron legalizadas y su captura fue legalizada, pero de esos 6 tenían nexos con la Universidad Nacional. 4 de ellos eran egresados, 1 estaba estudiando y otro estaba estudiando pero fue expulsado por exceso de matrículas. Tal y como lo dijo el rector de la Universidad Nacional a medios de comunicación, esta conexión de los supuestos terroristas con la Universidad Nacional no quiere decir que los haya influenciado en alguna forma para cometer estos delitos. Veamos el mito número 2 y el análisis de la silla sobre él. Los grupos armados ilegales han infiltrado la universidad pública. Según el análisis que hicimos en la silla, este mito es verdadero. Desde todas las orillas de la lucha armada, grupos armados ilegales han intentado influenciar e infiltrar la universidad pública y esto ha sido reportado ampliamente. En 2009 la Fiscalía General de la Nación comenzó a buscar en las bases de datos de 4 universidades públicas por 55 nombres de personas que estarían involucradas en actividades armadas ilegales y que estaban haciendo trabajo de infiltración en estos claustros universitarios. También dentro del escándalo de las chuzadas del DAS, exfuncionarios de esta liquidada entidad dijeron que tenían el rastreo de movimientos bolivarianos y movimientos juveniles afines a las FARC y al M-19 que estaban intentando infiltrar las universidades, específicamente las del Valle y las de Santander. Estas denuncias también llegaron al Congreso. En 2010, la entonces senadora Gina Parodi denunció que encapuchados en la Universidad Distrital estaban intentando buscar personas de estas universidades para que iniciaran entrenamientos guerrilleros. Pero esto no solamente ocurrió con las guerrillas, también los grupos paramilitares intentaron influenciar en las universidades públicas, sobre todo en el Caribe colombiano. En 2004, el entonces representante Gustavo Petro denunció en el Congreso que la Universidad de Córdoba estaba siendo dirigida por Salvatore Mancuso. Y también en 2010, el Centro de Memoria Histórica recopiló varios datos en torno a que la Universidad del Atlántico había sido infiltrada por el bloque norte de las autodefensas. Esta infiltración iba desde poner al rector, robarse la plata de esa universidad y amenazar estudiantes que no estaban de acuerdo con su ideología. Veamos el tercer mito y el análisis de la silla. El mito número 3 era: la protesta social en la universidad pública siempre termina en actos violentos. Este mito, según la silla, es debatible. ¿Por qué? Porque en los medios de comunicación, si bien la noticia siempre es cuando las protestas de los estudiantes se salen de control, hay enfrentamientos con la policía y se bloquean vías, cuando la protesta está bien encaminada logra resultados importantes. Un gran ejemplo de esto es el Movimiento Nacional Estudiantil, la MANE, que durante 2011 hizo varias protestas en contra de la reforma a la educación que iba a hacer el presidente Juan Manuel Santos. Esta reforma al final fue retirada por el presidente debido a estas protestas y a las peticiones que hacían los mismos estudiantes, y también varios voceros incursionaron en la política. Uno de ellos fue candidato al Congreso por parte del Polo Democrático en 2014 y otro de ellos, Jairo Rivera, hace parte del grupo Voces de Paz, que funge como vocero de la guerrilla ante el Congreso para la implementación de los acuerdos. Veamos el mito número 4 y nuestro análisis. El número 4 dice: la fuerza pública no puede entrar a las universidades públicas. Este mito es un cierto pero. Y la razón es que hay una línea muy difusa en torno a cuándo puede entrar la policía y cuándo no puede hacerlo en la universidad. Si bien en la Constitución dice que las universidades tienen autonomía universitaria, esto es que pueden tener sus propias reglas, que pueden definir los castigos si hay una falta a la ley, también la Corte Constitucional ha dicho que la universidad tiene que autorregularse, pero también permitir que la fuerza pública entre y haga sentir la ley. Veamos dos casos de cómo esto es tan difuso. Por ejemplo, el año pasado en la Universidad Nacional, estudiantes que entraban muy en la madrugada llamaron a la policía para que detuviera a unas personas que estaban causando algunos disturbios. Estaban borrachos, estaban pintando grafitis y estaban perturbando a los estudiantes que estaban llegando en ese momento a estudiar. En ese momento la policía entró y capturó a estas personas y las llevó a una OPJ. Pero en 2009 en la Universidad de Antioquia fue capturada una persona dentro de ese claustro por estar vendiendo droga. Sin embargo, una juez que legalizó esta captura determinó que la captura no fue legal precisamente porque la policía entró a ese claustro.
Veamos nuestro mito número 5 y cuál fue nuestro análisis. El mito número 5 fue: hay reclutamiento de gente en la universidad pública. Según nuestro análisis, este mito es verdadero. ¿Y por qué? Si bien desde el proceso de negociación con las FARC en 2013 se descubrió, y según la Dirección de Inteligencia de la Policía, existía un plan de la guerrilla para llevar a cabo un reclutamiento en universidades públicas, no existe en este momento ningún tipo de soporte físico ni cifras que nos digan si este reclutamiento se llevó a cabo exitosamente. Es más, no se sabe dentro de la misma guerrilla cuántas de esas personas que fueron reclutadas en la universidad pasaron a sus filas o se convirtieron en milicianos, y si esas personas están actualmente en las zonas veredales o van a enfrentar algún proceso de justicia transicional. Sin embargo, otro dato: en 2012 la policía, en su dirección de inteligencia, estaba también investigando la presunta infiltración de movimientos afines al M-19 y también a las FARC en universidades públicas para precisamente reclutar menores de edad y también estudiantes de la universidad en lugares como el Valle, Antioquia y Santander. Hasta aquí nuestros mitos de esta semana. Recuerde consultar @lasillavacía para los siguientes mitos de los próximos días que aquí analizaremos, y visite lasillavacía.com para también revisar a profundidad este y otros temas. Todas las semanas desde la redacción de La Silla Vacía les contamos los hechos que fueron y serán noticia en el país, lo que fue y lo que viene. Esta semana que pasó tampoco fue buena para el gobierno Santos. Por un lado, renunció el director de la ANI, Luis Fernando Andrade, quien será reemplazado por Dimitris Aninovich, el ex viceministro de Hacienda. Andrade era el ejemplo de la tecnocracia modernizante que Santos había querido proyectar de su gobierno. El hecho de que él haya renunciado antes de la imputación de cargos que le va a hacer la Fiscalía en septiembre por el escándalo de Odebrecht es un golpe muy duro a la imagen del gobierno Santos, y además se queda sin uno de sus funcionarios estrella que estaba a cargo de todas las 4G, que son uno de los proyectos banderas de este gobierno. Esta mala noticia se suma a lo que sucedió en el Congreso, donde quedó en evidencia la parálisis legislativa que hay para aprobar los proyectos del Fast Track que desarrollan el acuerdo de paz. Llevan 3 semanas discutiendo los proyectos sin que los hayan podido aprobar el primero, con lo cual en la próxima semana se cumple un mes de discusión de la reforma política y todavía no se ha hecho el primer debate de esta reforma. Y la próxima semana comienzan a discutir uno de los temas más polémicos, que es eliminar el movimiento significativo de ciudadanos como una figura para el 2019. Dado que este es un recurso al que han apelado muchísimos políticos, pues va a ser un tema de amplia polémica. Por otro lado, la semana que pasó, el gran tema de discusión mediático fue la entrega de bienes de las FARC. Las FARC presentaron una relación de sus bienes que muestran que tenían bastante plata y ganado y tierras, pero el fiscal denunció que no estaban especificadas las coordenadas de esos bienes, con lo cual es imposible ir y incorporarlos en el inventario para indemnizar a las víctimas. El viernes los comandantes de las FARC o los desmovilizados de las FARC dijeron que toda esa información se le había entregado a la ONU y ya pues estará en manos de la ONU aclarar si están las cédulas catastrales de esas tierras, si está la ubicación de ese ganado, si esa plata en efecto se entregó o no. En este contexto, la próxima semana la gran noticia política va a ser el debut de las FARC ya como un grupo desarmado. El domingo es la inauguración de su congreso, que terminará el viernes con un gran concierto en la Plaza de Bolívar y el lanzamiento del nuevo partido, que paradójicamente va a tener las mismas siglas de las FARC. Eso va a ser una noticia importante, es su entrada en la actividad política legal, pero obviamente no estará exento de polémica, pues porque hay mucha gente que los odia.
en Bogotá. La próxima semana Peñalosa va a ir a la Contraloría Distrital a rendir su testimonio sobre los cambios en el diseño del metro a raíz de la investigación que le abrió el Contralor de Cambio Radical. Con estas noticias terminamos esta parte del programa y esperamos que puedan leer en profundidad esta y muchas otras noticias en lasillavacía.com. Y hasta aquí este programa de La Pepa, el episodio número 100. Muchísimas gracias por vernos. Recuerden que este es un programa en alianza de Canal Capital y de lasillavacía.com. También recuerden escribirnos a nuestras redes sociales, como lo han venido haciendo a lo largo de estos 100 programas, @lasillavacía o @Canal Capital, con el hashtag o numeral La Pepa. La próxima semana vendremos con más mitos, más análisis, le moveremos la silla al poder. Juanita León le cuenta lo que fue y lo que viene, y le pasaremos por el detector de mentiras mucha más información. Hasta la próxima.